Nos vamos a buscar la última hora sobre la investigación del incendio que, recordamos, provocaba el fallecimiento de 10 usuarios de la residencia Jardines de Villafranca, en Villafranca de Ebro. Hería a otras 2 personas que todavía continúan hospitalizadas y se van poco a poco determinando las causas en las que sigue investigando la Guardia Civil, que además ha decretado el secreto de sumario. Martina, última hora a las puertas de esta residencia. Sí, la última hora respecto a los heridos es que uno de ellos sigue grave en el hospital Rollo Villanova, el otro ya está en planta. Y aquí en la residencia se ha incorporado el Servicio de Criminalística de Aragón, ha llegado a primera hora y se ha sumado a los trabajos del Servicio de Logroño, experto en infraestructuras y en incendios, que vino el pasado viernes. Desde la Guardia Civil todavía no nos confirman las causas oficiales, nos han dicho que no lo harán en las próximas horas, pero la hipótesis que cada vez cobra más fuerza es que el foco del incendio fue en una de las habitaciones debido a un cigarrillo. El fuego se originó en esa habitación, calcinando esa habitación, y el fuego no pasó a los pasillos, sí el humo. La intoxicación por humo es la causa del 100% de los fallecidos. Recordamos, 10 fallecidos, 7 hombres y 3 mujeres. Ahora mismo, como decimos, están los 2 equipos de criminalística en el interior y el debate está sobre la reforma del decreto que regula estas residencias. Según la consejera de Bienestar Social y Familia, las ratios de esta residencia eran las correctas: 2 trabajadoras en el servicio de noche por 70 pacientes, pero sí que dice que se debería revisar ese decreto. Pero antes, lo importante sería la formación de esos cuidadores de mayores y también de personas dependientes. Quien sí ha hecho referencia a este caso ocurrido en la residencia de Villafranca de Ebro es la fiscal superior de Justicia. Dice que hay que esperar al informe de la Guardia Civil antes de buscar responsabilidades. Está investigando la Guardia Civil, por tanto el papel es esperar cuál es el resultado de esta investigación, si es efectivamente como se dice o como dicen las noticias una imprudencia, y si esta imprudencia, bueno, habría que analizar si tiene autor, si puede considerarse como una imprudencia grave, y entonces dilucidar si en definitiva hay que abrir o no un procedimiento penal por imprudencia contra una persona determinada. Por un lado, averiguar dónde está el origen del fuego y cómo se provocó, y por otro, pues comprobar si el decreto que ahora mismo regula las residencias sigue vigente o habría que modificarlo. Eso precisamente ha estado presente ya incluso antes de que se produjera este siniestro el pasado viernes, en esa sesión plenaria que hoy se ha retomado, puesto que se tuvo que suspender el viernes debido a lo ocurrido. Cristina Santana, ¿qué se ha dicho? Era una de las preguntas de la sesión plenaria que hoy se ha retomado. En este caso la hacía Izquierda Unida, que aseguraba que es una cuestión que lleva sobre la mesa mucho tiempo. El actual decreto es del año 92, es decir, desde hace 32 años, y es incluso anterior a la ley de dependencia. Por eso decían desde Izquierda Unida que hay que actualizarlo y que eso mejoraría la calidad de los cuidados y también las condiciones laborales de las residencias, y le pedía al presidente del Gobierno de Aragón una fecha en concreto y también compromisos financieros para que se pueda hacer esta actualización. Contestaba Jorge Azcón que estaba de acuerdo con que este decreto se tiene que actualizar, pero la dificultad detrás de este hecho está en precisamente cuestiones financieras, y señalaba que desde el Gobierno central no se cofinancia al 50% la dependencia. Hay que poner una fecha para la modificación de este decreto, y esa fecha evidentemente tiene que ir ligada también a compromisos financieros. Pero es que estamos hablando de la calidad de los cuidados, que no es un negocio, que es un derecho, que hemos pasado por una pandemia y las personas que están trabajando en la residencia siguen con una ley que es anterior a la ley de dependencia. Sabemos que hay una razón que es fundamentalmente financiera. Hay otras razones, pero hay una razón que es financiera. Porque ahora el ministro que se encarga de las políticas sociales es Pablo Bustinduy. Y por lo tanto, usted puede hacer que la cofinanciación al 50% de la dependencia se convierta en realidad.
Pues esta es la situación que se ha puesto sobre la mesa en esa sesión plenaria. De fondo, hay que modificar este decreto, hay que actualizarlo. Recordamos, son 2 trabajadores por 70 pacientes, 35 para cada uno. En este caso eran 69 quienes estaban ahí, por lo tanto se cumplía la normativa. Tampoco sabemos cómo ocurrió todo, pero sí que las trabajadoras fueron vitales a la hora de sacar a las personas que había allí dentro. Eso y el marido de la alcaldesa, que también ayudó. Luego llegaron ya, por supuesto, los bomberos, la Guardia Civil y demás. Carmen. Claro, es que lo estaba diciendo la compañera, que yo creo que uno de los ejes que funciona aquí es que el decreto que regulaba es de hace 34 años y que los pacientes los usuarios, gracias, de las residencias tienen un perfil completamente distinto hace 35 años a ahora, porque gracias a la ley de la dependencia y gracias al esfuerzo de las familias se intenta tener a las personas mayores que están en un grado de capacidad viable en casa, y cada vez más aquellos pacientes que ingresan en centros sociosanitarios como era esto son pacientes altamente dependientes, por lo tanto necesitan de mucha más atención y de personal mucho más cualificado ahora que hace 34 años, por lo tanto la propia consejera dice que se deberían de revisar las ratios, pero aquí el problema está, lo estaba diciendo el presidente Azcón y también el portavoz de Izquierda Unida, esto es un problema financiero, esto es un problema de que hay que dotar de más capacidad financiera a esta situación que ya en el 2023 el Gobierno de la Nación aprobó, gracias a los fondos europeos, también no nos olvidemos que aquí siempre entran las variables de los fondos europeos, se aprobó un plan estratégico de cuidados con más de 1.300 millones que se ha visto que también ha quedado corto y que es ineficiente. Y esto se soluciona pues como se soluciona la sanidad y que se solucionan todas las políticas sociales con más dinero. ¿De dónde sale el dinero? Esto es lo que tendrán que dirimir entre comunidad autónoma y Gobierno de la Nación, ¿no? Se necesita más dinero para la dependencia porque cada vez nos hacemos más personas mayores. Los datos dicen que en 2050, y ya para con lo de los datos, pero es que este dato es tan significativo que en 2050 España y Japón serán los países más envejecidos del mundo y que se necesitan de aquí a 2035 133.000 profesionales de cuidadores que no tenemos y que carecemos ahora, porque en 10 años tendremos el 25% de la población 65 años o más. Pues sobre eso ponía el foco la consejera de Bienestar Social, que hemos querido hablar con ella, pero no hemos podido, pero sí que ha concedido una entrevista a Heraldo en la que ha dicho que falta personal especializado, que no hay personas y que por mucho que se modifique lo que se tenga que modificar, existirá ese problema. María. Pues sí, volvemos a hablar también de la falta de personal y en este caso pues para una actividad tan necesaria, ¿no?, como cubrir el cuidado de las personas mayores y las personas dependientes, y más allá de esto, que lo hemos venido hablando en muchos programas y que tenemos soluciones, pero que donde adolecen es de una gran burocracia que tenemos que como sociedad eliminar. A mí también me gustaría poner el foco en un deber que tenemos como sociedad que todavía no aprendemos, ¿no?, y es la prevención. Esperamos siempre a que pasen desgracias como este incendio y como la Dana para ponernos a trabajar en materias que hace tiempo nos hubiéramos tenido que ponernos a ellos, ¿no?, y prevenir que pasen pues desgracias como estas. Graciano. Bueno, aquí mis dos colegas de hoy han puesto el dedo en la llaga. Efectivamente no hay personal y a veces la proximidad de los árboles no se pide ver el bosque. Este es un país que paga todos los meses más de 3.200.000 subsidios por desempleo. Habrá que buscar una fórmula, ¿no? Pon tu voto a trabajar, es decir, o pon tu subsidio, digamos, a trabajar. Yo lo que he echado de menos en este tema es que nadie ha hablado de tecnología, porque aquí ha habido un incendio, al parecer por un cigarrillo mal apagado. Pero si hay una tecnología soberbia por el mundo mundial, donde si enciendes un mechero a 200 metros saltan las alarmas. Es decir, tecnología, personal sí, tecnología también. Y bueno, las alarmas saltan. Y de hecho, de cómo se produjo todo, hablaremos, y de cómo se debe actuar también hablaremos después. Sí, termino, mira, y entonces, respecto al plan financiero, claro, 1.600 millones que no se ejecutan. Es decir, los 1.600 millones que hace que el propio gobierno no ha llegado para nada. Y luego resulta un poco irónico, por ser caritativo, que el diputado autonómico aragonés de Izquierda Unida
pues haga su trabajo preguntándole al jefe del Ejecutivo autónomo sobre ese tema. Pero el otro le ha respondido a la aragonesa, es decir, si usted puede hacer más que yo, porque el ministro que tiene el cheque es de su partido. Claro, pero el cheque sí, pero la modificación del decreto la tiene que hacer el Parlamento aragonés, que sé que son dos cosas distintas, y en eso tienes razón, ¿no? Pero aquí también hay que cambiar ese decreto que tiene 34 años y que la propia consejera dice que ha quedado obsoleto, o sea que tenemos esas dos variantes, y necesitamos la una y la otra. Querida Carmen, lo odio. Dime, querido. Lo odio, repetir lo odio nos conduce a la melancolía. Vale.